Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Levíticos capítulo 10. Levítico capítulo 10 va a ser un estudio también interesante. Creo que ahora vamos a ver un poquito más acerca de lo que son los hijos de Aarón. Y creo que la vez pasada continuamos viendo lo que es aún así el proceso que todos los sacerdotes tenían que pasar. Y vemos como también Aarón y Moisés y también los hijos de Aarón comenzaron a hacer esos sacrificios, ¿no? Y no solamente con ellos, pero también con todo el pueblo. Y creo que vemos en el capítulo 9 cómo Dios se mostró a ellos, ¿no? Y era lo maravilloso, era lo emocionante, si yo pudiera ponerlo de esta manera. Y creo que es hermoso que ver cómo Dios se muestra en cada una también de nuestras vidas. Pero vamos a ver ahora, después de lo que pasa el capítulo 9, algo maravilloso. Vamos a observar el capítulo 10 cómo se torna. Creo que cada vez que nosotros comenzamos un ministerio y vemos cómo Dios se mueve a través del ministerio, ¿no? Y las maravillas y todo lo que Dios hace en el ministerio, no nosotros, porque nosotros fallamos también. Y creo que aquí en el capítulo 10 vamos a ver un gran ejemplo de cómo nosotros podemos meter la pata, como dicen por ahí, ¿no? Escuché de un pastor que dijo que a veces nosotros dentro del ministerio si metemos la pata, y creo que es una frase que se dice realmente cuando nosotros no nos dejamos de guiar por el Espíritu Santo, no nos dejamos guiar por Dios, ¿sí? Cada vez que vemos cosas grandiosas en el ministerio, a veces, lamentablemente, si no tenemos cuidado, tendemos a caer, tendemos a fallar. Pero vamos a ver aquí un gran ejemplo y vamos a ver la conducta de los sacerdotes. Vamos a ver cómo los sacerdotes comenzaron a comportarse desde el principio y qué es lo que sucedió con dos de los hijos de Aarón. Pero vamos a ver la primera parte, que es del versículo 1 al 3. Estos dos nombres, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú. Y vamos a ver qué podemos nosotros aprender de estos dos hermanos, hijos de Aarón, y qué es lo que pasó con ellos. Pero vamos a comenzar a leer, y vamos a comenzar con el versículo número 1. Y este versículo vamos a ver el pecado de los hijos de Aarón. Y qué triste es, ¿no? Cuando nosotros podemos ver, después de una maravilla, ¿no? Después de que Dios prometió lo que había dicho, y lo confirmó en el capítulo 9. Ahora lamentablemente vemos como estas dos personas, estos dos hijos, Nadab y Abiú, tienden a cometer errores dentro de lo que es el ministerio y qué es lo que pasó con ellos. Pero vamos a leer el versículo número 1 y dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno que su incensario y pusieron en ellos fuego. Nota esto. Sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego, ¿qué? Extraño. Ahora es importante nosotros subrayar eso. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Y esto es lo que nosotros no debemos de hacer. Nota esto que dice más adelante, que Él nunca les mandó. Y vemos aquí a estos dos personajes, estos dos hermanos, Nadab y Abiú. Dice que tomaron cada uno que su incensario y pusieron en ellos que fuego. Ahora vamos a observar aquí, después de la gloriosa experiencia, como les había dicho ahorita, de santificación, la cual ellos, estos dos hermanos, Nadab y Abiú, estos dos hijos de Aarón, buscaron su propia relación con Dios. Ahora observamos. Apartados de la revelación dada a través de Moisés. Ellos trataron de buscar su propia relación con Dios. Ahora nota aquí la palabra apartados. Y esto no estoy hablando de santificación, ¿verdad? Están apartados de la revelación, escucha esto, dada a través de Moisés. Es tan importante que nosotros, aún así dentro del ministerio, siempre nosotros debemos de obedecer lo que Dios nos dice. Y aquí estos dos hermanos hicieron algo que Dios no les mandó. Ahora no sabemos
realmente cuál fue el motivo de realmente hacer esto ellos, de tomar su incensario y poner fuego. Podríamos pensar que fue el orgullo o quizás la ambición. No sé, podría ser también celos o a lo mejor la falta de paciencia la que los motivó a hacer este tipo de cosas. Cualquiera que fuera su exacta motivación, ¿sabe lo que pasa? No fue santidad hacia el Señor. Y creo que para nosotros como ministros debemos de tener esto muy importante en nosotros. Nosotros no debemos dar fuego extraño. Y esto ocurre la mayoría de las veces cuando nosotros vemos cómo Dios se muestra. Y a veces quizás podría pensar que es el orgullo de dejarles saber al pueblo, ¿verdad? Que somos nosotros, ¿verdad? Y aún así de poder dejarles saber al pueblo que a lo mejor a través de nosotros nos sentimos importantes, pero realmente Dios nunca les mandó que hicieran esto. Ahora, Nadab y Abiú tenían un legado de grandes experiencias espirituales. Era una familia escogida para servir dentro de lo que es el tabernáculo. Ahora, vieron ellos de primera mano esto, todos los milagros que Dios hizo al sacar a la nación de Egipto, como nosotros lo observamos en el libro de Éxodo, ¿se acuerdan? No solamente eso, pero también la voz de Dios, y vieron el fuego, relámpagos, humo, ¿se acuerdan? Y sintieron los truenos y terremotos con el resto de la nación. ¿Saben dónde? En el monte Sinaí. Ellos experimentaron todas estas cosas. Subieron con Moisés también, Aarón y 70 ancianos para una reunión especial con Dios en el monte Sinaí, como nosotros lo observamos en Éxodo 24 del 1 al 2. ¡Qué privilegio!, ¿no lo crees? Lamentablemente, se hizo un error aquí. Donde vieron al Dios de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron también como lo observamos en Éxodo capítulo 24 del 9 al 11. Qué hermosas experiencias con Dios. Y esto muestra que aún un legado de grandes experiencias espirituales no nos pueden dejar bien delante de Dios. Solamente, escucha esto, y es bien importante, una relación permanente fundada en la verdad de la palabra de Dios puede lograrlo. No son las experiencias, es que una relación permanente fundada en la verdad de la palabra de Dios y nada más. Y lo voy a repetir porque es tan importante. Solamente una relación permanente fundada en la verdad de la palabra de Dios. Esto solo se puede lograr. Ahora nota aquí, en este versículo, dice al último que Él nunca les mandó. Ahora llegaron por un camino no autorizado al venir a Dios, pero demandando llegar por sus propios caminos. Es lo que nosotros podemos observar aquí. Por lo tanto, Dios consideró esto como ¿qué? Como dice aquí en el versículo, fuego ¿qué? Extraño delante de Jehová. ¿Y sabes qué? Esto fue un mal uso de incienso especial. Ahora, el incienso era tenido como cosa ¿qué? Sagrada para Jehová. ¿Se acuerdan? Éxodo capítulo 30 del 35 al 37, puedes recordar esto. Y esto no era para ser utilizado como experimento de alguien con Dios. Y creo que es bueno, y es por eso que observamos cada detalle que Dios pone en las Escrituras. Son cosa sumamente sagrada. Y por lo tanto, no se debe de usar, o bien dicho, mal usar, en este caso el incienso. Ahora, el fuego extraño era un fuego no encendido del altar del holocausto. Era un fuego que no estaba asociado con la obra de expiación y redención del sacrificio. El fuego en el altar del holocausto era sagrado debido a que era encendido por Dios mismo. Nota esto. ¿Encendido por quién? Por Dios mismo.
Nadab y Abiú ofrecieron un fuego que ellos mismos, ¿qué? Generaron. Ellos mismos hicieron el fuego. Ahora quizás podemos observar que pensaron que todo el fuego era el mismo y la falta de discernimiento pudieron bien colaborar ellos. Pero no todo el fuego es lo mismo. Y ahí hay una gran diferencia entre el fuego encendido por Dios y el fuego conjurado por el hombre. También no debemos de olvidar que Satanás mismo puede engañar con fuego. En la gran tribulación el anticristo y sus tenientes serán capaces de hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y eso lo podemos observar en Apocalipsis 13:13. Observamos que ellos utilizarán este fuego ¿para qué? Para engañar a los faltos de juicio. Y debemos de tener cuidado con eso. Ahora en el versículo 2 vamos a ver el juicio de Dios sobre estos dos hermanos, Nadab y Abiú. Y vamos a leer el versículo 2 y dice así. Y salió fuego de delante de Jehová, ¿y los qué? Y los quemó. Y claro, ¿qué pasó con ellos? Y murieron delante de Jehová. Qué triste es, ¿no? Que nosotros podemos ver aquí a estos dos hermanos trayendo un fuego extraño. ¿Y sabes qué pasó? Los quemó y murieron delante de Jehová. Ahora nota aquí y observa que dice, salió fuego de delante de Jehová. El mismo fuego que manifestó la gloria de Dios en Levíticos 9:24, ahora, nota esto, mostró su juicio sobre estos sacerdotes infieles. Y dice que los quemó. Ahora el fuego de Levítico 9:24, observamos ahí que fue un fuego de gloria. Y este era un fuego de juicio, ¿verdad? Levítico 9:24 es fuego de ¿qué? De gloria. Y aquí vamos a observar, estamos observando un fuego de juicio. Y en muchas maneras era el mismo fuego. El fuego es una figura de búsqueda de juicio y purificación. Ahora nuestras obras para Jesús serán juzgadas por fuego. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 13, del 13 al 15. Y Jesús es descrito como tener ojos como llama de fuego. Y tú lo puedes leer en Apocalipsis 1:14. Él tiene ojos de juicio y discernimiento. Nota esto. Ahora muchos de aquellos que claman a Dios, envía tu fuego sobre nosotros, ¿verdad? Hasta hay un corito, manda fuego, Señor, manda fuego, ¿no? Piensan únicamente que en un fuego mencionado, claro, en lo que nosotros observamos en Levítico 9:24. Ahora, sin considerar que el mismo fuego está presente para purificar y limpiar en Levítico, aquí en el capítulo 10, versículo 2. Ahora, conocida la verdad, muchos de nosotros le rogamos a Dios desesperadamente que no envíe su fuego, para que la pureza de sus juicios no sean conocidos entre nosotros, ¿verdad? Dios lee nuestros corazones, y no solamente nuestras oraciones piadosas, para mandar fuego de avivamiento. Y lo triste que vemos en este pasaje es que ellos murieron delante de Jehová. Pudieron bien haber sido heridos de muerte en el mismo lugar santo. Y vemos aquí el triste resultado. Pero ahora en el versículo 3 vamos a ver ahora, después de lo sucedido, una advertencia de Dios hacia Moisés y Aarón. Versículo 1 y 2 no fue algo bueno para Aarón, fue algo triste. Pero ahora vamos a ver la advertencia de Dios hacia Moisés y Aarón. Y dice así, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo,
en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré, ¿qué? Glorificado. Y nota esto. Y Aarón, ¿qué? Cayó. Pongámonos a pensar en la vida de Aarón, no fue fácil. Imagínense perder 2 hijos en un instante. Aquí Aarón acababa de ver a 2 de sus hijos ser heridos delante del Señor. Ahora era natural para él cuestionarlo, aún lamentarse, pero ¿sabes qué? Dios no lo permitía. Más importante que el derecho de Aarón de afligirse era el aspecto de la santidad de Dios. Ahora nota aquí, dice, en los que a mí se acercan, dice, me santificaré. Y observamos esto y vemos que muchos piensan que pueden llegar por sus propios caminos delante de Dios y hacer lo que quieran en su presencia. Pero ¿sabes qué? Dios demanda que sea tenido ¿por qué? Por santo, por todos aquellos que se acercan ante Él. Y no debemos de equivocarnos. Podemos venir a Dios tal como somos, pero no podemos llegar a Él a nuestra propia manera. Debemos llegar de la manera que Él ha provisto el camino hecho en ¿quién? En Cristo Jesús. Importante. Y más adelante cuando dice, y en presencia de todo el pueblo seré ¿qué? Glorificado. Y esto nos recuerda que Dios debe ser glorificado en las reuniones de su pueblo. ¿Cuál es el enfoque? Bueno, el enfoque no debe de estar en el hombre. Es importante esto notar. En su inteligencia, en su ingenio. Aquellos que fracasan en glorificar a Dios no serán ¿qué? Recompensados, ¿verdad? Y creo que cada vez que nosotros servimos en el ministerio, la honra y la gloria deben ser ¿para quién? Solamente para Dios. Y cuando nosotros queremos glorificarnos, entonces ahí vemos que estamos errando, estamos pecando, y eso no es agradable para Dios. ¿Por qué? Porque vemos nosotros aquí cómo es que estos 2 hermanos perdieron la vida por hacer cosa que Dios no le ha mandado. Ahora, en la parte número 2, vamos a ver del versículo 4 al 20, las consecuencias del juicio de Dios sobre Nadab y Abiú. Y vamos a leer del versículo 4 al 5 primero. Y aquí vemos los cuerpos que son removidos. Y dice así. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de ¿quién? De Aarón. Y les dijo, acercaos y sacar a vuestros hermanos de delante del santuario. ¿A dónde tenían que sacarlos? Fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Estamos hablando que los hijos, ¿dónde estaban? Dentro de lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Y tenían que ser removidos. Nota aquí cuando dice acercaos y sacar a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Aquí observamos que Moisés no enviaría a un sacerdote santificado. Podríamos decir Aarón o ninguno de sus hijos. Nadie podía hacer esto. Para llevar los cuerpos muertos fuera del atrio del tabernáculo para enterrarlos. Ellos no podían hacer esto. El entierro debía de ser llevado a cabo por sus parientes. Y es por eso que aquí se llamó Moisés a Misael y a Elzafán, otros parientes. Ahora nota aquí, versículos 6 al 7. No solamente de sacar los cuerpos del campamento, pero también el duelo estaba prohibido. ¿Se acuerdan que en aquellos entonces se hacía duelo por la muerte de alguien? Aquí versículo 6 dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos,
Nota esto, escucha esto. Dice, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. Es lo que hacían en aquellos entonces. ¿Para qué? Para que no muráis. Nota esto, ¿verdad? Que también podrían morir si realmente se hacía eso. Ni se levante la ira sobre toda la congregación pero vuestros hermanos, dice, toda la casa de Israel sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Versículo 7 dice, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Moriréis. ¿Qué tan tremendo es esto, verdad? Y yo sé que se dijo esto porque yo pienso como eran, claro, familia. Imagínate el dolor que pudiera causar. Y podían hacer estas cosas. Pero aquí se les prohíbe hacerlo. Y dice más adelante, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está ¿qué? Sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y vemos aquí que realmente siguieron adelante, ¿verdad? No fue fácil, yo pienso. Realmente fue algo muy difícil. Yo pienso que fue también más difícil para Aarón, ¿no? Pero ellos siguieron conforme al dicho de Moisés. Ahora, versículo 6. Cuando dice, no descubráis vuestras cabezas, perdón, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Esto quizás fue el día más difícil en la vida de Aarón. 2 de sus hijos acaban de morir. Ahora, el hacer duelo pudo haber implificado aún de la menor manera que Dios estaba equivocado en traer este fuego sobre Nadab y Abiú, ¿verdad? Y Aarón y Moisés podían comunicar esto. O sea, no querían realmente mal representar a Dios. Y no solamente dice que no tendrían que salir del tabernáculo de reunión, porque si no iban a morir. Y quizás aquí vemos a Aarón también que pudo pensar, bueno, pues yo hice algo peor que esto en el incidente del becerro de oro, ¿se acuerdan? Que fue el que inició todo esto del becerro. Y a lo mejor se pregunta, bueno, ¿por qué se los llevó Dios, no? Pero Aarón hizo eso antes de su santificación como sacerdote. Y después de su santificación, él y sus hijos tuvieron una mayor responsabilidad. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová estaba sobre ¿quién? Sobre ellos. ¿Se acuerdan que fueron ungidos? Ahora, notemos de lo que es versículo 8 al 11. Vemos también una prohibición de no emborracharse. La prohibición de emborracharse. Y dice así versículo 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no ¿qué? Muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Vemos aquí realmente que se les prohibió emborracharse. Y quizás podría pensar, y quizás nos podrían llevar a creer que a lo mejor ellos pudieran estar borrachos, ¿verdad? Por haber hecho estas cosas de traer fuego extraño delante del Señor. Y es por eso que se prohibió el estar ebrios. Ahora nota aquí cuando dice para poder discernir entre lo santo y lo profano, inmundo y limpio. Aquí observamos que Dios no quería que la mente y el corazón de sus siervos estuviera nublada con alcohol cuando llegaran a servirle. Ahora ya que el alcohol que hace pues nos pone en la depresión, ¿no crees? Esto les inhabilita de darse enteramente a Dios. Y creo que cuando nosotros observamos una persona borracha,
La persona borracha siempre se inclina a la tristeza, ¿no? Quizás. Y a veces la mayoría de las cantinas, los bares, ponen música deprimente, ¿no? Como la de Vicente Fernández, ¿no? Y la tristeza, ¿no? Y que la mujer me dejó y cosas así, ¿no? Y realmente te deprime, ¿no? Y vemos que realmente el alcohol te nubla, realmente te hace perder. No te hace escoger entre lo bueno y lo malo, ¿no? Te pone en un mal estado. Yo pienso que a lo mejor los hijos de Aarón, bueno, a lo mejor quizás ni estuvieron tristes, pero al menos de darse cuenta de que lo que Dios hizo, a lo mejor se les metió el orgullo y dijeron, pues vamos a hacerlo nosotros, queremos impactar, ¿verdad? Y vemos realmente lo que ocurrió, pero aquí vemos la prohibición de estar borracho sirviendo en el tabernáculo. Ahora, versículo 12 al 15, vamos también a ver la porción del sacerdote que es definida. Vamos a ver de lo que se trata. Versículo 12 dice así: y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado, nota esto: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy ¿qué? Santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo un lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová. Ya conocemos este tipo de sacrificios. Y dice, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo había mandado. Y aquí observamos, ¿verdad? Cuando dice tomar la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas. Y lo que quedaba de las ofrendas de los granos le pertenecía a los sacerdotes, pero no se la podían llevar a casa para comerla. Debía de comerse junto al altar. O sea que no había comida para llevar, ¿verdad? Como dicen aquí en inglés, food to go, ¿verdad? Nota aquí que dice, comeréis asimismo en lugar limpio el pecho mecido y la espaldilla elevada. Estas porciones del sacrificio le pertenecían a quien, al sacerdote y a su casa. Podían ser comidas en cualquier lugar limpio. Y aquí vemos cosas que ya habíamos observado acerca de lo que son los sacrificios. Pero ahora por último, versículo 16 al 20, vamos a ver confusión en el sacerdocio. Y dice así, versículo 16. Y Moisés, y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido ¿qué? Quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar. Nota aquí, está viendo el principio de la confusión. Los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Aquí vemos dentro del proceso, una alteración que no se siguió al pie de la letra. Fíjate lo que dice en el versículo 19, cómo respondió Aarón a Moisés. Y dice así, y respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio, ¿por qué? Por satisfecho.
Ahora, nota aquí, observemos que Moisés está preguntando por qué. Por el macho cabrío de la expresión. Y creo que aquí vemos realmente un buen líder. El buen líder se da cuenta de que todo se vaya al pie de la letra, ¿verdad? Y está viendo que todo suceda como debe de ser. Pero dice que se halló que había sido quemado. Ahí se dio cuenta Moisés, híjole, aquí hay algo que no está muy bien. Y Moisés quería saber por qué Eleazar e Itamar no comieron de las porciones del sacrificio, la cual le fue dada a los sacerdotes para que la comieran. Ya que Aarón contestó por parte de ellos en Levítico 10:19, al parecer, observamos, no la comieron porque siguieron el ejemplo de ¿quién? De su padre. Ahora, a menudo se nos hace sencillo el quemar la ofrenda de expiación y difícil el comerla. El quemar con fuerza el pecado a manera del juicio es fácil. El sentarse con un hermano o hermana como un compañero pecador y compartir la ofrenda por el pecado con ellos significa que no eres mejor que ellos. Solamente está, o podría decir mejor, solamente esta clase de corazón puede ministrar a las personas. Ahora, observando, Jesús tenía esta clase de corazón. Aun cuando no tuvo pecado, Él todavía se identificó con su pueblo en su humilde nacimiento, teniendo una vida sencilla, bautismo y muerte. Moisés dijo que la ofrenda por el pecado fue dada para llevar ¿qué? La iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Es por esto que se molestó cuando Aarón no lo comió. Pero notamos que Jesús sí comió la ofrenda por el pecado cuando estuvo como pecador en nuestro lugar y recibió el juicio que merecíamos. Ahora, nota aquí también cuando dice, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y aquí la razón, Aarón no comió de la ofrenda por el pecado, debido, ¿saben a qué? Al lamento de la pérdida de sus hijos. Aunque Aarón no tenía permitido el realizar las otras señales de duelo, nota esto, a Aarón no se le permitió el duelo. Pero vemos aquí, era apropiado que ayunara en el día de la muerte de sus hijos. Y así lo hizo. Y Moisés estuvo ¿qué? Satisfecho con esta explicación. Como dice aquí, se dio ¿por qué? Por satisfecho. Y pienso que Aarón también fue inteligente o sabio, podría pensarlo así. No fue un capricho, ¿verdad? Que a lo mejor dijo, no, pues no puedes hacer duelo, no puedes sacar los cuerpos, ¿verdad? Y entonces Aarón se caprichó, no, pues entonces no voy a comer tampoco, ¿verdad? Porque si no, entonces también hubiera caído muerto, ¿no lo crees? Pero creo que la respuesta de Aarón a Moisés, ¿verdad? Por realmente lo que había sucedido con sus hijos. Creo que vemos ahí que Moisés quedó satisfecho. Y realmente fue, si podría decirlo así, aceptado, ¿no? Y creo que también es importante observar eso, ¿no? Yo sé que fue duro para Aarón. Y creo que lo bueno de seguir adelante, ¿no? A pesar de perder a 2 hijos, al menos vemos ahí que Dios, de la misma manera, ¿no? Vemos el amor, ¿no? Como es de que yo pienso que también Dios entendía el corazón de Aarón, ¿no? Por la pérdida de sus 2 hijos. Y yo pienso que es por eso que se dice al último que se dio por satisfecho, ¿verdad? Porque si realmente aún así, si hubiera dicho, bueno, Moisés se dio por satisfecho, y si realmente no hubiera aceptado Dios eso, ¿qué hubiera pasado? Pues Aarón también hubiera caído muerto, ¿verdad? Sin embargo, vemos ahí que
Dios estuvo también ahí en control de todas estas cosas. Pero, ¿qué historia? Una historia de lamento. Y creo que cuando nosotros observamos esta historia, creo que nosotros podemos observar al ministro, al líder que sirve en la iglesia en nuestros días hoy. Nosotros como ministros no debemos de traer fuego extraño. Y observamos que estas dos personas, dando la observación de que quizás pudieran haber venido ebrios, ¿verdad? Y haber hecho esta atrocidad. No sabemos el motivo, pero vemos que realmente fue algo que Dios nunca les mandó. Y yo veo que aún así esto podría costar nuestro ministerio, ¿no? Cuando nosotros traemos fuego extraño a Dios. Si realmente nosotros no glorificamos a Dios en nuestro ministerio y estamos nosotros glorificándonos a nosotros, entonces ahí vamos a morir, ¿no crees? Y creo que Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros continuemos. Pero Dios quiere que nosotros podamos estar en obediencia a Él. Y no hacer cosas que Dios nunca nos ha mandado a hacer. Y es por eso que nosotros debemos de tener cuidado. Cuando nosotros servimos en el ministerio debemos estar al tanto de lo que Dios está haciendo. Y tratar de no hacer nada que Dios no nos ha mandado a hacer. Y realmente yo pienso que el hecho de observar a Moisés, creo que estar vigilando, ¿no?, todas las áreas del ministerio, que realmente cada área que se lleve a cabo en una iglesia se esté haciendo tal como Dios lo manda. Y vemos y observamos cómo Moisés se dio cuenta de este macho cabrío, ¿verdad? Y lo que Aarón hizo. Y vemos ahí, creo que una actitud de un buen liderazgo que, a pesar de lo que sucedió, él se mantuvo en guardia, ¿verdad? No es de que los dos hermanos flaquearon o se lamentaron en lo que sucedido, sino que siguieron adelante. Y creo que para nosotros es bueno también observar. A veces vamos a ver personas que cometen errores, que realmente traen fuegos extraños. Pero creo que para nosotros como ministros, como pastores, es que seguir adelante. No hacer duelo, pero realmente creo que debemos de tener, estar al tanto de lo que está pasando en la iglesia de Dios. Porque la iglesia es de Dios y no de nosotros. Nosotros solamente estamos ahí para estar cuidando, apacentando de la grey de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Vemos a estos dos hermanos, Señor, y no sabemos el motivo, pero aprendemos de ellos, Señor, y realmente los resultados que se obtuvieron. Pero Padre, ayúdanos a nosotros a no cometer el mismo error. Y Padre, que nosotros podamos ser buenos ministros, Señor. Guíanos ante todo, Señor, y que podamos nosotros dar lo mejor a ti. Y lo principal, que tu nombre sea exaltado y no el de nosotros, Señor. Guíanos ante todo, Padre, y te pido, Señor, que nos ayudes a tener ese discernimiento del Espíritu, Señor, y estar al tanto de esto. Que nosotros no podamos meter, como dicen por ahí, la pata, Señor. De no cometer errores, Señor, porque realmente sale de nuestro propio orgullo, de nuestro propio celo, de ambición, o no sé, cualquier cosa que realmente esté erróneo de nuestro corazón. Sino, Padre, que tu Espíritu, Señor, nos guíe. Así como nosotros comenzamos en el Espíritu, Padre, queremos también terminar en el Espíritu, Señor, y no en la carne, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por esta gran historia. Y no fue fácil para Aarón, ni tampoco para Moisés. Pero Padre, ellos continuaron, Señor, siguieron adelante, Señor, a pesar de esta pérdida, Señor.
Gracias, Padre, por lo que aprendemos de esto, Señor. Y Padre, protégenos como iglesia. Ayúdanos también, Señor, a caminar contigo, Señor. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.